Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política en vivo, 7:20 de la noche por aquí, por Buenos Aires, en un muy lindo día de verano. Comenzamos con un poco de demora, comenzamos con demora porque queríamos recoger lo último de lo último en cuanto a la información relativa al hecho más importante del día de ayer en la guerra en Ucrania, básicamente el inicio de los ataques rusos con misiles contra Ucrania. Antes de presentar toda la información a disposición, y por cierto, mucha, como siempre, algunos saluditos para los demoledores y las demoledoras por ahí. Elizabeth Delgado desde Italia. Por ahí siempre nos acompaña Beatriz Pulido con la moderación. Muchas gracias, Beatriz, desde México, Miami, Florida, Rosana Torres. ¿Dónde más? Gente por ahí. Desde España, Amberes, Pedro. Amberes en Bélgica, por cierto. Richard L. siempre nos acompaña desde Chile. Bueno, gente desde todos lados, de Culiacán, Sinaloa, Ricardo Valenzuela, México. Lilio nos acompaña por ahí, también siempre presente. Hola Lilio, ¿qué tal? Bueno, toda la banda, de alguna manera, todos los demoledores y demoledoras ya van apareciendo por ahí conectados. Quisiera el control remoto del aire acondicionado porque el calor aquí en Buenos Aires es verdaderamente insoportable. Bueno, desapareció por ahí, pero bueno, transmisiones en vivo con calor, señoras y señores demoledores y demoledoras desde Polonia, Leo Álvarez también. Bueno, demoledores y demoledoras, hoy vamos a presentar mucha información, pero por sobre todas las cosas quiero realizar análisis porque las informaciones proliferan y, por cierto, en cuestiones como esta, el espacio de la información representa un espacio de lucha, ¿sí? Un espacio de batalla y quien quiera información, bueno, puede recoger de distintos lugares, hoy día proliferan las fuentes de información y con el correr del tiempo van apareciendo cosas nuevas, van apareciendo informaciones nuevas, con lo cual vamos a presentar hasta acá todo lo existente. Seguramente más adelante van a aparecer más cosas, pero por sobre todas las cosas queremos realizar un aporte desde donde podemos nosotros con una contribución novedosa en cuanto al análisis, en cuanto al significado de esto, en cuanto a las consecuencias, en cuanto a los pasos futuros, ¿sí? Porque eso ahí sí ya no aparecen tantos analistas, no aparecen tantas fuentes de análisis como uno querría, información por todos lados, pero análisis por lo general bastante poco, así que vamos a establecer el foco en las dos cosas. Por un lado, la información, los hechos y por otro lado, nuestro análisis. Comencemos entonces con nuestro habitual mapa ordenador, como siempre. Lo del mapa demoledores y demoledoras no representa un capricho, sino que en realidad representa una herramienta fundamental para el análisis geopolítico. Bueno, en primer lugar, porque la propia definición de geopolítica connota el estudio de la política influida o condicionada por la geografía, por el mapa, y en segundo lugar porque nos ayuda, demoledores y demoledoras, a la contextualización, ¿sí? A que posicionemos, a que contextualicemos las cosas en un espacio geográfico. Además nos ayuda también con el orden de las cosas. Bueno, dicho esto, comienzo con el resumen de los datos de la información. En el día de ayer, Rusia realizó un ataque con distintos fuegos, con distintas armas. En concreto, realizó un ataque con 36 drones geranios de última generación, de estos drones con motor a propulsión, con una cobertura anti
detección, ¿sí? No solamente un color negro, mucho más a partir del cual la detección en la noche aparece como algo mucho más difícil, sino que además presentan una película de una pintura especial o de un recubrimiento especial, el cual genera una reflexión de las ondas de los radares mucho menor. Así que drones geranios de última generación, estos conocidos como los drones geranios negros, mejorados por los rusos a partir de los Shahed iraníes, además a combustión, aunque no todos a combustión, también fueron realizados, vamos a presentar videos y fueron realizados ataques con geranios convencionales en cuanto a la propulsión, a hélice. Recuerden que estos geranios a hélice presentan una autonomía mayor, aunque una velocidad menor, ¿sí? Y naturalmente Rusia realizó un ataque masivo con misiles. Esta la novedad, en su mayoría Rusia realizó un ataque con misiles de crucero, aunque también por ahí aparecieron algunos misiles balísticos. Una vez más, ¿qué diferencia presentan los misiles de crucero y los misiles balísticos? Bueno, básicamente los misiles de crucero representan aeronaves de alguna manera, ¿sí? Misiles propulsados autónomamente con un motor propio y una trayectoria derivada de su autopropulsión a lo largo de todo el recorrido del misil. ¿Sí? Un misil disparado con un motor recorre una trayectoria hasta colisionar o realizar el impacto en su objetivo. Bueno, el misil balístico, por el contrario, presenta una trayectoria dual de alguna manera. Por un lado, presenta un motor para la autopropulsión, pero sencillamente ese motor genera la impulsión hacia arriba hasta que a partir de determinado punto comienza un descenso basado en su velocidad presente sumado a la atracción propia del campo gravitacional de la Tierra, sí, el empuje de la Tierra, la caída propia del misil, esos dos factores, la velocidad ya asumida por el misil o la velocidad ya adquirida, esa es la palabra correcta, la velocidad ya adquirida por el misil, más la velocidad propia de la caída, bueno, eso determina la velocidad final, de ahí esto de misil balístico, porque las balas también presentan una trayectoria balística, ¿sí? Primero en ascenso, después en descenso, las balas presentan una trayectoria balística, una redundancia. Las balas, naturalmente, no también, sino la trayectoria balística precisamente representa esto, ¿sí? Subida, velocidad de bajada. Esa es la diferencia. En el día de ayer, y perdón por tantos tecnicismos, en el día de ayer Rusia realizó un ataque masivo con misiles de crucero en su mayoría. Algunos misiles balísticos por ahí, pero muy poquitos y naturalmente con drones. Una vez más, 36 drones y 122 misiles, por lo menos esas las cifras presentadas por las autoridades ucranianas y vamos a recogerlas como ciertas. ¿Qué tipos de misiles? ¿Qué tipos de misiles? Bueno, básicamente, aparentemente, y estos los únicos o los poquitos misiles balísticos quinzales, solamente 5 aparentemente. Algunos misiles muy poquititos también, 14 S-300 o S-400, estos de las lanzaderas convencionales rusas, ¿sí? Para S-200, S-300, S-400, S-500, con posibilidad de ataque y de defensa, estas lanzaderas móviles, estos camiones tan famosos a la vista en tantos videos del Ministerio de Defensa rusos. Y después, por sobre todas las cosas, y esto es lo interesante, muchos misiles de crucero, 90 KH-101, bueno, KH-105, los rusos lo llaman X-101, X-105, bueno, por la transliteración al español, los llamamos en español KH, en inglés lo mismo en lugar de X, pero básicamente los mismos misiles, 101, 505, 55, los KH-22, estos novedosos, por lo menos novedosos en los disparos de la última versión de estos misiles, también hay por ahí alguno KH-59. Bueno, básicamente y en su mayoría, para no presentar tantos detalles técnicos, básicamente misiles lanzados desde el aire.
¿sí? Misiles lanzados por la Fuerza Aérea, por aviones. Para eso la utilización de aviones Su-35, aparentemente uno, 5 MiG-31, 18 Tu-95 y un Tu-22, ¿sí? ¿Por qué presento esto? ¿Por qué establezco el foco aquí? Aparentemente, Rusia habría realizado este ataque con una parte relativamente pequeña o relativamente muy pequeña de su arsenal total, de su arsenal a disposición, utilizando casi exclusivamente aviones em, provenientes de 2 o 3 aeropuertos. Los vamos a presentar aquí en este mapa. Me acompañan hasta ahora, ¿verdad? Volúmenes bien, todo bien, ¿verdad? Demoledores, ustedes como siempre me ayudan con las cuestiones técnicas. Em, los aeropuertos. Estos básicamente los 3 aeropuertos. Inicialmente comenzó o apareció la información de 2 aeropuertos, posteriormente la de un tercer aeropuerto. Recuerden que una vez más que la información como tal representa un ámbito de la guerra, por eso pueden proliferar informaciones incluso contradictorias. No todas las partes presentan información sobre todos los temas y todas las partes responden a un interés, así que las mentiras difundidas por las Fuerzas Armadas ucranianas respecto a la intercepción de estos misiles eh, no, 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 no representan una excepción, sino que responden a la lógica de la guerra. Después nosotros los analistas y ustedes críticos realizamos una interpretación a partir de las distintas versiones y de la plausibilidad de todas ellas. Bueno, primer aeropuerto, este de aquí, este supuestamente el de la última oleada de ataques. De este, sinceramente, no recuerdo. Homor, el nombre de este aeropuerto, no lo recordaba de memoria, sinceramente. Segundo aeropuerto utilizado por los rusos para el despegue de las aeronaves este de aquí, el cercano a Cúlcuta, ¿sí? Este aeropuerto de aquí, desde aquí los T-22, y el aeropuerto más utilizado por los rusos, este de aquí, Engels, Kapisk, ¿sí? Desde aquí el lanzamiento de, bueno, los Tu-95 y, bueno, otros tipos de misiles lanzados a partir de aviones despegados de esta zona mayoritariamente. Em, Esto, demoledores y demoledoras, representa una parte muy pequeña del arsenal y de las capacidades ofensivas de Rusia. No aparecieron, o no aparecieron, sí, Rusia no realizó un uso de su flota del Mar Negro, no aparecieron lanzamientos desde aquí, más allá de un video difundido por ahí con un submarino realizando disparos con de misiles calibre, pero aparentemente eso representaría un video antiguo, así que todos estos recursos, ¿sí? De tanto en cuanto a submarinos como en cuanto a barcos, ¿sí? Bueno, todo eso todavía aparece en la reserva. Esto como si comenzase un partido y comiencen el Real Madrid o el Barcelona, comience un primer ataque con 2 o 3 jugadores de la primera, ¿sí? Todo el resto en realidad en el banco. ¿Sí? Como demostración de que esto representa un primer ataque y no solo eso, sino un primer ataque a partir de la utilización de una parte pequeña del arsenal ruso. ¿Dónde los lugares de los ataques y de qué manera? Bueno, en primer lugar, el ataque presentó básicamente 2 oleadas a grandes rasgos. Primero una oleada de drones y en segundo lugar una oleada de misiles. Con los drones, los rusos determinan el lugar de las defensas, generan una sobresaturación de esas defensas y posteriormente con los misiles generan el impacto, ¿sí? Realizan el ataque final y realizan la destrucción de los objetivos.
Comencemos con la recorrida. Comencemos de este a oeste. Por acá, primero lo primero, en Lviv o Lviv, o según el ucraniano o el ruso, o Leópolis en castellano, más correctamente. Aquí el primer ataque registrado. Por cierto, em, en todas estas situaciones, ya desde hace tiempo, comenzaron los ataques por el aire contra Ucrania, con lo cual los rusos, perdón, los ucranianos fueron generando defensas informativas, por llamarlo de alguna manera, bastante efectivas en cuanto a la publicación de información, la difusión de determinadas cosas y no de otras. En un primer momento, recordarán, demoledores y demoledoras, cualquier hijo de vecino realizaba un video, realizaba una grabación, la presentaba en Internet. Y eso generaba inmediatamente la publicación de hechos verídicos documentados a través de videos sin ningún filtrado de dónde sí, dónde no, qué ataques hacia dónde, intercepciones en dónde, sí, qué objetivos alcanzados, qué armas utilizadas. Bueno, desde hace bastante tiempo los ucranianos fueron sí, reacomodando su sistema informativo, estableciendo reglas, estableciendo patrones de difusión de la información, con lo cual ahora prácticamente no aparecen informaciones por fuera de la información difundida oficialmente, lo cual representa un logro informativo enorme en tiempos como los actuales, en los cuales cualquiera con un celular puede generar una publicación con información relativa a lo sucedido frente a su casa. ¿Sí? Bueno, ¿cuál la manera de trabajo de las Fuerzas Armadas ucranianas para esto, el Departamento de Comunicación? Bueno, básicamente, realiza antes de los ataques y naturalmente durante y después de los ataques, realizan campañas masivas de comunicación prohibiendo la publicación de cualquier tipo de información a través de, naturalmente, el pedido, la sugerencia, ¿no? Sí, ¿cómo llamarlo? El consejo, el llamado amistoso a que los ucranianos de bien no presenten informaciones favorables a los rusos, por un lado, y en segundo lugar, a través de la amenaza. Ayer proliferaban los mensajes en la red relativos a que si alguien había realizado, ¿sí? Si alguien había realizado una publicación de uno de estos videos, de una de estas grabaciones en las redes sociales, debía inmediatamente ¿sí? Realizar su eliminación, porque de lo contrario los propios servicios de inteligencia ucranianos comenzarían la eliminación de esa información a través de una visita en tu casa, ¿sí? Por otro lado, también ayudan en este sentido, naturalmente, las propias redes sociales. En estos casos, los servicios de comunicación ucranianos establecen, naturalmente, contacto con las grandes redes sociales, con Facebook, con Instagram, con TikTok, establecen contacto para solicitar que los videos relativos a estos temas, muy sencillamente identificables a través de hashtags o a través de títulos, ¿sí? Bueno, que las plataformas rechacen estos videos y establecen contacto para que rechacen estos videos y si no, último paso, la visita de los servicios de inteligencia. Así, así pueden generar una salida de información muy, muy escueta, muy controlada, con muy pocos videos de los objetivos finales, ¿sí? Muy pocos videos de los objetivos finales. Y además de eso, queridos demoledores y queridas demoledoras, además de eso, pueden generar publicaciones tendientes a la guerra propagandística, como por ejemplo la destrucción de una residencia, ¿sí? Lo cual, una vez más, de ningún modo las residencias aparecen como objetivos de las Fuerzas Armadas rusas, no porque los rusos buenos o porque los rusos, sí, participen en una guerra de carmelitas descalzas,
No, sencillamente porque en la guerra un objetivo civil por lo general carece de sentido y en esta guerra mucho más. Recuerden una vez más que Rusia no quiere la destrucción de Ucrania, sino que quiere su neutralidad con respecto a la OTAN, con lo cual un ataque deliberado contra la población civil ucraniana generaría una animadversión enorme contra Rusia, con lo cual representaría un ataque contra los intereses de la propia Rusia. Esa es la lógica de la guerra, ¿sí? Más allá de que también aparecen cuestiones ligadas a el sentimiento de unidad de los rusos y de los pueblos eslavos. Aquí no presenciamos un conflicto como en Israel y Palestina con odios milenarios, sino más o menos gente con el mismo idioma, una historia en común. Entonces, bueno, no aparecen esos odios eh, exacerbados a partir de los cuales las Fuerzas Armadas de un país pueden determinar el ataque a los civiles con el objetivo de generar daños en civiles, porque sí. En la guerra, por lo general, los ataques responden a intereses militares por el interés militar. Por eso Rusia no establece como objetivo viviendas residenciales. Eso representaría una pérdida de dinero, ¿sí? Misiles de 1 millón o 2 millones de dólares para la destrucción de una casita con un par de familias. Bueno, carece por completo de sentido. Pero bueno, entonces en ese contexto las fuerzas ucranianas generan, las fuerzas informativas ucranianas generan eh, la distribución de información en las cuales aparezcan imágenes, aparezcan videos de residencias afectadas, o bien por error, o bien por defensas antiaéreas fallidas, un misil antimisil eh, fallido, ¿sí? Fuera de control, o los escombros, los restos de un misil interceptado. Bueno, esa es la lógica de la lucha informativa. Perdón por presentar tanto sobre esto, pero quiero sencillamente contextualizar la situación y el porqué de los videos difundidos y el porqué de los videos no difundidos. Uno de los música, bien. Esto, uno de los videos hasta ahora difundidos en Leópolis, en Lviv. Aquí detrás de esto ya fue determinado con certeza, de manera geolocalizada. Aquí aparece una fábrica de tanques, básicamente. Em, por ahí, bueno, hay una segunda explosión. Por ahí los expertos deliberaban sobre eh, la posibilidad de 2 ataques con misiles, después de un primer ataque de 15 drones geranios, después aparentemente un ataque con misiles, o después, con seguridad, un ataque con misiles contra una planta productora de tanques. Para algunos expertos, 2 ataques; para otros expertos, solo un ataque con un misil y la segunda explosión sencillamente como consecuencia de sí, la destrucción de esa fábrica de misiles y la explosión de algún depósito con pólvora o armamento o algún tipo de proyectil propio de esta fábrica de misiles. Por otro lado, también fue alcanzado, o por lo menos eso documentan las páginas dedicadas a la recopilación de inteligencia a partir de fuentes públicas. Bueno, también fue alcanzada la Academia de Fuerzas Terrestres, así que es el segundo impacto en Lviv. Entonces, en resumen, 15 geranios y 2 o 3 misiles, de seguro destruido con un misil la fábrica de tanques y la Academia de Fuerzas Terrestre. Eso en la zona más eh, al oeste de Ucrania. Por otro lado, un incidente con Polonia, básicamente, debido a que un misil proveniente de Ucrania, ¿sí? Proveniente del territorio ucraniano, realizó una trayectoria por encima del espacio aéreo polaco, proveniente del espacio aéreo ucraniano. Después descendió finalmente cerca de la localidad de Vozhuchin, otra vez en Ucrania. Habría generado un giro por
una vez entrado a Polonia, habría realizado un giro y el retorno hacia, hacia Ucrania. Todavía no fue determinado si aparecía en cuestión un misil ruso o un misil un misil antimisil, un misil disparado por los propios ucranianos como parte de eh, las fuerzas, las defensas antiaéreas, así que ese otro incidente, de cualquier modo, demoledores y demoledoras en la situación actual, aún en el caso de, ¿recuerdan aquella vez, hace ya cuánto, más de un año, durante la reunión del G20 en Indonesia? ¿Sí? ¿Lo recuerdan, demoledores y demoledoras? La primera conferencia del G20 desde el inicio de la guerra propiamente en Indonesia, con muchísimas presiones y con un estado de ánimo muy distinto, con los países del norte global muy envalentonados, por lo menos antes del inicio de esta conferencia, habían generado muchísima presión para que el presidente de Indonesia rechazara la participación de Rusia, incluso querían la detención de Putin. Bueno, Putin finalmente no participó, participó Lavrov, cuando realizaban la foto de familia, todos abandonan, la foto de familia llaman a la foto con todos los mandatarios, los líderes de los países del norte global abandonaron la foto, no querían participar en una foto con Lavrov, bueno, toda una escenificación muy agresiva, muy guerrerista de estos países y en el marco de esa cumbre del G20 en Indonesia, de repente la noticia de la muerte de dos granjeros polacos por un misil eh, supuestamente ruso, o por lo menos así lo presentaron eh, los ucranianos e incluso los polacos. Después primero lo presentaron como un misil ruso, después fueron rectificando un misil de origen ucraniano, como ¿sí? Sugiriendo, esto de los rusos. Bueno, al final, efectivamente, un misil antimisil eh, de los ucranianos de origen soviético, ¿sí? Del sistema de defensa S-200, bueno, había cometido un error, habían realizado un lanzamiento fallido y eso descendió al otro lado de la frontera ucraniano-polaca y generó la muerte de dos granjeros. Pero en ese momento recordarán que eh, este incidente había de alguna manera posicionado al mundo al borde de una tercera guerra mundial, porque supuestamente ese incidente respondía al ataque de Rusia contra un país de la OTAN y por ende de toda la OTAN debía responder. Bueno, así lo presentaban inmediatamente el bueno, no lo voy a caracterizar. Joe Biden llamó a el propio Xi Jinping y llamó por sobre todas las cosas a el presidente Duda de Polonia para desactivar esto, porque los estadounidenses patrocinan guerras en todo el mundo, ¿no? Acicatean a muchos países para que comiencen guerras, y generan muchas guerras en muchos lugares, pero ellos no comienzan guerras por sí mismos apurados o condicionados por otros países y mucho menos contra Rusia, ¿sí? Sí, guerreristas sí, estúpidos no. Bueno, entonces en ese momento Biden llamó a Duda con la orden de Duda, tranquilo, amigo, si querés, bueno, genera un espectáculo para tu electorado antirruso, vociferá en los medios, pero no presentes información falsa porque eso podría determinar una guerra en la cual debería participar Estados Unidos y nosotros no queremos una guerra con Rusia, así que bueno, desescaló, ¿sí? Desactivó el incidente, tanto con los polacos como con el propio Xi Jinping. Eh, bueno, al final la información, como siempre, va apareciendo de a poco y al final esta es la causa del incidente. Pero bueno, en ese entonces, por lo menos en los medios, podía aparecer algún loco, incluso en los países en ese entonces estos
los polacos, por ejemplo, bueno, podían presentar esto como una posibilidad, ¿sí? Ah, un misil ruso en Polonia, entonces toda la OTAN al ataque. Bueno, hoy día, hoy día ni siquiera esos locachos de la guerra presentan esto como una posibilidad o realizan llamados a la guerra alocados sin ningún fundamento. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque en la situación actual, después de ya casi 2 años de guerra y en su mayor parte guerra de desgaste y con Rusia encaminada a la victoria y con Occidente con la cola entre las patas, hoy día Occidente de ninguna manera, ni locos, los líderes occidentales comenzarían un enfrentamiento directo contra Rusia porque aparecen en desventaja manifiesta, aparecen en una situación de debilidad evidente respecto a muchísimas cosas, como por ejemplo respecto a la producción de munición, ¿sí? A la producción de proyectiles de 155 milímetros, los proyectiles más utilizados por la artillería de todos los países del mundo. La falacia, la idea delirante de que el armamento de la OTAN representaba un armamento milagroso, invencible, bueno, los aparecen quemados los tanques Leopard, los, tanques, los Leclerc franceses, los Challenger británicos, los tanques soviéticos, en poco tiempo más, apenas comiencen las acciones de los F-16, van a despachar un par de F-16 también, hasta que una vez más llamen de Estados Unidos con la orden, muchachos, los F-16 para algún vuelito cerca de la base y de nuevo guardaditos porque no queremos la mala propaganda de armamento estadounidense en llamas, lo mismo que con los Abrams, o recuerdan muchos videos de los Abrams en acción en la guerra, ¿no? Por ahí un videíto de un Abrams, ¿no? Recorrió la vuelta a la manzana en una zona bien lejana del frente y de nuevo guardados y para colmo solamente esa salida como con los autos viejos, los autos de colección. Yo recuerdo algún amigo alguna vez dedicado al coleccionismo de autos y con los autos viejos uno cada tanto debe realizar una salida, una vuelta ¿no? A la manzana, para generar el funcionamiento de de las piezas de un automóvil, porque si no caducan con el tiempo, aparecen oxidadas, las mangueras, las partes de goma resecas, bueno, esa vueltita, bueno, eso mismo con los Abrams, pero nada de intervención en el teatro de operaciones, porque, bueno, eso ya podría generar la destrucción de un Abrams y una muy mala prensa. En solamente esa vueltita a la manzana, los propios tanqueros, la propia tribulación de esos tanques presentaron un montón de informes críticos respecto a el consumo de energía de esos Abrams, unos come combustible totales, ¿no? Como los autos estadounidenses de la vieja, de los viejos tiempos, muy gastadores. Bueno, los Abrams lo mismo, además de la utilización de combustible especial para sus turbinas. También presentaron la dificultad de los vehículos Abrams, de los motores de los tanques Abrams en cuanto a los filtros, cada eh, 2 horas los filtros de aire tapados, entonces, bueno, los vehículos con problemas, los motores con problemas, debían abandonar el tanque, realizar la limpieza de los filtros, recién después podían recomenzar, y eso solo en la vueltita a la manzana hecha con los Abrams. Así que hoy día, y retrocedo a la idea original, hoy día el gobierno de Polonia no presentó la amenaza de, o no generó un escándalo con respecto a esto del misil, ni la posibilidad ni la escenificación de la posibilidad de una respuesta polaca, un ataque ruso, no, de ningún modo. La OTAN no quiere un enfrentamiento directo con Rusia, no podría, aparecen con la cola entre las patas, así que qué distintos los tiempos desde aquel entonces, ¿sí? Otro incidente en Polonia y la reacción durante la cumbre del G20 y los tiempos ahora, ¿verdad? Bueno, próximo punto de
ataque de los geranios y los misiles eh, rusos. Bueno, comencemos con Kiev, el punto inmediatamente más al este de todo esto. ¿Qué podemos presentar aquí? Ataque inicial con 28 geranios, después aparentemente un ataque con 3 misiles. Algunos de los resultados, una vez más, aquí en fotos, un depósito militar, ¿sí? En la zona norte de Kiev. El depósito alcanzado, el mapa de Google Maps desde el norte. Es el primer punto de contacto. Aquí no. Por aquí, ¿qué más van a aparecer? ¿Qué más va apareciendo en el mapa? Bueno, Biden, esto igual sin relación, aquí otro video. Este es uno de los videos más espectaculares. Uno de los ángulos. Ahora lo voy a presentar este mismo video o este mismo impacto desde otro ángulo. No podemos determinar con certeza, una vez más el mismo, y voy a presentar el mismo video ahora desde otro ángulo. En un edificio alto, sin mucho sentido. Tic, este de aquí, no. Tranquilos, demoledores, de a poquito, con tantos iconos. Vamos a presentar este tampoco. Quizás este de aquí. Esta es la otra toma. Aquí bien visible. Rápido el video, pero bien visible. Bueno, Нифига si bien aquí себе! todavía ninguna versión Ебать! oficial, ni rusa ni Нихуя ucraniana, себе! de esto, aquí bien visible que, una vez más, una bola de fuego contra la terraza de un edificio. Нифига Aquí себе! bien claro lo Ебать! siguiente, o aquí aparece el Нихуя impacto себе! de un resto de un misil interceptado contra ese edificio o un misil antimisil errado con un lanzamiento fallido y sus restos en caída en impacto contra la parte superior de ese edificio. De ningún Нихуя modo un себе! misil dirigido Ебать! explícitamente hacia ese Нихуя edificio себе! generaría una bola de fuego. Primero, no descendería en una bola de fuego, ¿sí? Con una estela de fuego como ese, ¿sí? Por ejemplo, sino que descendería a Нихуя velocidad себе! extremadamente rápida, casi invisible, como un puntito Ебать! negro, y no generaría una bola de fuego Нихуя de ese себе! tipo con tan poca destrucción, solo como referencia, demoledores y demoledoras, esto para que no los sí, para que todos podamos responder con datos o responder con información, responder con fundamentos a los a las operaciones de prensa. Em, Básicamente, voy a abandonar el mapa por un segundito. Básicamente, un misil genera esto, esta destrucción. Chiquitita la imagen, aparece ahí demoler, chiquitita, un poquito más grande, ¿sí? Ahí. Un edificio impactado por un misil, ¿sí? O bien un misil, o un Iskander, o un Kinsal, ¿sí? Bueno, cualquier misil o incluso estos KH-22, el daño de un misil, ¿sí? Básicamente en un agujero enorme en una estructura de cemento, de hormigón armado. Cualquier otro tipo de daño con fuego, ventanas rotas, eh, un pequeño impacto contra algo, eso representa el producto de otra cosa, o bien de un resto de un misil interceptado, o bien el propio misil interceptor caído, ¿sí? Así que recuerden eso, demoledores y demoledoras, cuando comiencen, en cualquier guerra, comienzan a presentar imágenes de, bueno,
aquí la destrucción de casas residenciales de los rusos y de repente algo dañado. No, eso de ningún modo un misil ruso, porque si no todo eso completamente desaparecido. Y si quieren como forma de comparación, el resultado de misiles o incluso de bombas dirigidas contra objetivos civiles, bueno, las imágenes de las víctimas deberían aparecer entonces en sintonía con las imágenes de las víctimas civiles en la Franja de Gaza. ¿Sí? Si Rusia realizara ataques contra civiles, como por ejemplo Israel contra la Franja de Gaza, entonces proliferarían las imágenes de personas bajo los escombros, de cadáveres, de padres y madres con sus hijos muertos en los brazos, ese tipo de cosas. ¿Sí? Porque esa es la capacidad destructiva de los misiles modernos y de las bombas modernas. Y todo lo demás, en realidad, representa el efecto secundario, terrible, lamentable, propio de una guerra, algo horrible, que un resto de un misil o un resto de un misil interceptor genere la destrucción de una casa e incluso algunas víctimas. En el caso de estos lanzamientos múltiples, aparentemente habrían generado la muerte de 21 personas en total. Bueno, pero eso, ataques en todo un país, 21 personas muertas, no 500 personas muertas en un ataque contra un hospital, como en el caso de Israel. Sí, esa es la diferencia entre estos, entre comillas, una vez más, estos eh, efectos secundarios de un ataque con un misil en una infraestructura civil y un ataque contra la infraestructura civil o contra una infraestructura residencial directa. ¿Sí? Bueno, eso solo como referencia, demoledores y demoledoras. Presentemos una vez más nuestro mapa ordenador. Estábamos presentando los videos y las informaciones relativas a los ataques. Bueno, aquí alguna imagen más. Esto también parte, atención a esto, demoledores y demoledoras, esto también parte de ¿cómo llamarlo? Los ajustes, las mejoras de el aparato bueno, de la guerra informativa de los ucranianos. En todos estos videos inmediatamente generan, ¿sí? En muchos casos difundidos por canales pro-ucranianos, bueno, ellos mismos o directamente las propias fuentes de información del gobierno de las Fuerzas Armadas ucranianas generan esto, ¿sí? Eh, una protección de las imágenes o los videos para no determinar la geolocalización, etcétera, o no determinar las víctimas o los objetivos impactados, ¿sí? Eso parte de la guerra informativa y de este aparato de comunicación también aceitado contra los ataques con misiles, cuando, bueno, ya cuántos, cuántos ataques fueron realizados contra Ucrania con misiles, con bombas, con drones. Muchísimos. Entonces, ya muy, muy aceitado el trabajo informativo de los ucranianos tras el ataque, tras los ataques. Bueno, alguna cosita más de aquí. Bueno, esto interesante, esto aquí en ucraniano, pero bueno, básicamente la traducción, la información oficial, y estamos presentando hasta ahora datos propios de la información oficial ucraniana, bueno, supuestamente de los 122 misiles de crucero lanzados, interceptados 87 y de los 36 drones o vehículos aéreos no tripulados, es el nombre correcto, 27. También rectificaron en esto. También rectificaron en esto los ucranianos. Antes presentaban cifras aún más increíbles que esta, ¿no? Algo así como 100 misiles rusos lanzados, 100 interceptados. Claro, después aparecían las fotos de la destrucción de un montón de lugares, un montón de infraestructuras militares. Entonces comenzaron después, reacomodaron, rectificaron y comenzaron con algo parecido. 100 misiles lanzados, 99 interceptados y uno solo generó todos los daños y uno solo no interceptado y claro, de alguna manera así presentaban eso como
la causa de las evidencias de destrucción propias de los ataques. Bueno, eso tampoco aparecía creíble, de ningún modo aparecía creíble ese grado de efectividad en la intercepción. Entonces ahora, cada vez más duchos, más experimentados en esta tarea, bueno, presentan esto con estas cifras de, una vez más, 87, aquí el valor, 87 de 122, lo cual, si esto representase la cifra real, esto aparecería como el éxito más grande de intercepción de misiles en la historia de la humanidad, y más aún misiles rusos de última generación, y más aún con las pobres defensas antiaéreas ucranianas, una tasa de intercepción, sí, del 70-80%, bueno, un delirio, pero bueno, así lo presentan como muchísimo interceptado, no todo, por eso algunas imágenes. Bueno, en realidad todo esto igual, todo mentira, demoledores y demoledores, y no podemos en este caso responsabilizar o caracterizar a las fuentes de información de las Fuerzas Armadas ucranianas o del gobierno ucraniano como hipócritas por presentar esto. Esto parte de la guerra, naturalmente, pero bueno, obviamente mentira. Las tasas de intercepción presentan valores muchísimo menores. Según los propios analistas occidentales, demoledores y demoledoras, los sistemas antiaéreos más efectivos del mundo aparecen en Rusia, ¿sí? Por mucho, en gran medida a partir de los sistemas soviéticos S-200 y toda su evolución después. Y a pesar de eso, cada tanto los ucranianos, con armamento de la OTAN, pueden realizar ataques con algún grado de efectividad, con algún misil filtrado, con algún dron filtrado, con algún dron submarino filtrado. A pesar de ese sistema antiaéreo, el más desarrollado del mundo, el de Rusia, a pesar de eso los ucranianos pueden realizar ataques filtrando cada tanto algún misil Storm Shadow o algún ATACMS. Después van rectificando los rusos y entonces cada vez menos. ¿Cuántos ataques recuerdan masivos últimamente o con muchos objetivos alcanzados de los ucranianos últimamente? Casi ninguno. El último, el de este barco de desembarco en Fedosia alcanzado. Pero bueno, uno cada tanto. Bueno, eso contra los mejores sistemas de defensa del mundo, los rusos. Bueno, contra los pocos, por sobre todas las cosas, pocos sistemas de defensa de Ucrania, bueno, esto de 87 misiles alcanzados solo puede generar risa en cualquier persona con dos dedos de frente, con un poco de conocimiento de las tasas de intercepción y de la cantidad de sistemas antimisiles de los propios ucranianos, mendigando todo el tiempo más sistemas Patriot, Iris o cualquier tipo de sistema de intercepción alemán, estadounidense, británico, francés. Pero bueno, esto parte de la guerra informativa, así lo presentaron los, los medios ucranianos. A veces uno presencia los videos de los intentos de intercepción desesperados de Ucrania disparando a la oscuridad, solo escuchando el sonido de las hélices de los Shahed o de los geranios en la oscuridad, ese ruidito como de un motor de un ciclomotor. Bueno, y ese es el intento de intercepción de estos drones. Cada tanto podrán la intercepción de alguno, pero en su mayoría estos drones acometen su objetivo, ¿sí? Bueno, eh, así que solo como referencia a eso, queridos demoledores y queridas demoledoras, la gran mayoría de estos lanzamientos con impacto en su objetivo, ¿sí? Bueno, ¿dónde más? ¿Dónde más? Descendamos a Odessa. Aquí varias imágenes en Odessa también, ataques. Las únicas imágenes difundidas, unas imágenes muy fuertes, muy de un misil o restos de o un misil interceptor
fallido. Aquí más imágenes. Aquí un poco de todo, un poco. El ruido, atención al ruido, demoledores. Es el. Oh, ahí, es el ruido. Y esos los intentos de. Esos los intentos de intercepción de los geranios, ¿sí? Es el ruido ese aciclomotor eh, de estos de estos drones, estos vehículos aéreos no tripulados. Aquí la parte superior de un edificio incendiada una vez más, consecuencia aquí otra vez, consecuencias de o bien una vez más, o los restos de algo interceptado, o el propio misil interceptor, y más imágenes de, bueno, las consecuencias. Por ahí otro video no lo presentan acá en este mapa, de este mismo complejo de edificios, con algunas, bueno, este de aquí, pero bueno, acá solo presentan alguna imagen por ahí vista del patio ubicado delante de estos edificios y bueno, es muy feo porque es un edificio residencial alcanzado en parte de costado, ¿sí? Por estos restos y dañado respecto a objetivos militares en esta zona. Yo por lo menos no pude recoger información de objetivos militares, de cuáles los objetivos militares alcanzados en Odessa, obviamente con seguridad alcanzados. eh, Esa es la precisión de los misiles actuales, de lo mismo si rusos o estadounidenses o británicos o franceses o alemanes, o, bueno, lo mismo. ¿Dónde más? Por Kharkov, más aquí otro de los ahí, otro de los puntos de impacto en Mirorod, otro de los lugares con impactos en Kharkov también. En Kharkov, varias instalaciones alcanzadas en Kharkov, almacenes en Kharkov, en Kiev, lo dicho, almacén militar, en Leópolis, instalación de infraestructura crítica, la fábrica de tanques también, más ese regimiento militar de entrenamiento, el campo de entrenamiento de Yaborovsky. En Kiev también la empresa de cohetes Artem. Bueno, eso lo he recogido por ahí. En Kharkov, sinceramente, no pude determinar exactamente cuál es el objetivo alcanzado en Kharkov. Quizás sí pueda a partir de esta publicación de hace un ratito. Un segundito, que quiero la traducción. Jaworowski. No, bueno, no, acá tampoco puesto claramente qué objetivo militar ha alcanzado en esto, pero bueno. También ataque seguro en Kharkov, eso sí, seguro. 13 geranios utilizados aquí y 3 misiles en Dnipro, una vez más. Otro punto de ataques, vamos para abajo, aquí sí con algunos videos bastante interesantes. Sí, nos ayuda la conexión. Aquí el ataque con la mayor cantidad de víctimas, lamentablemente, es un centro comercial. Este sí, aparentemente con un impacto directo de un misil. Es el grado de destrucción generado por un misil. ¿Sí? Todavía Твою мать! Твою мать! Сука, нахуй, блядь, твою мать! idea que Блядь, жертвы está пойти! dicha Да por там лежал батальон, давай текай так хочет, говорить. otra persona filmando. Por aquí también, si no recuerdo mal, algunas fotografías de esto y algunos videos incluso también. Esto de aquí, bien. Este el centro comercial, este el centro comercial. Y aquí la parte interior del centro comercial colapsó el techo
¿sí? El techo de este centro comercial colapsó todo ese área del centro comercial, pero bueno, en esta zona de cajas de aparentemente un supermercado, el techo colapsó y eso generó víctimas. Em, Todavía no presentaron los rusos o no aparecieron informaciones relativas al objetivo de este ataque de un centro comercial vacío por la madrugada, si respondía el ataque a la búsqueda de algún depósito, de algún centro de entrenamiento en ese centro comercial, si un misil errado. De lo contrario, no genera sentido un ataque a un centro comercial al vacío sí, en horas muy tempranas de la mañana. Aún así, una zona con mayor cantidad de civiles y, si no recuerdo mal, esto generó algunas víctimas fatales en cuanto a personas civiles, 20 geranios y 5 misiles aquí en Dnipro. ¿Dónde más? En Zaporizhia también, un poquito más abajo, el otro punto de los ataques. Ataques a lo largo de todo el territorio, ¿sí? Como una demostración también del poderío militar de Rusia de realizar ataques a piacere, ¿sí? Como quieren, donde quieren, cuando quieren. Esto también parte de la guerra. Aquí en Вот Zaporizhia, такой эффект. Не otro знаю, ataque, поедет, он не tampoco поедет, у claro меня пара, qué у меня все elemento повылетало. destruido en esta región, pero Давай. esto sí, aparentemente el resultado de un ataque directo y por ahí un cráter en algún momento de la filmación con un enorme cráter producto de un ataque directo, ¿sí? Eh, algún, perdón, no. Otro de los videos con ataques, allí un impacto de un misil y por ahí va a aparecer otro, dos, aquí 5 misiles, perdón, 3 misiles y 10 geranios. Bueno, en esos puntos de impacto directos hay destruido algún objetivo militar con seguridad, no publicado por los rusos y naturalmente tampoco publicado por los ucranianos. Bueno, algún lugar más, Zaporizhia, Dnipro, Kharkov, Odessa, Kiev y Leópolis. Esos son los principales puntos de ataque de esta eh, operación, de alguna manera, de este primer ataque invernal con misiles. Lo importante en cuanto a esto, ¿sí? Más allá de los detalles de cuántos misiles, cuántos objetivos, etcétera, etcétera, bueno, esto nosotros lo vaticinábamos durante este invierno. Rusia realizará ataques con todo su poderío sobre todo el territorio ucraniano, ¿sí? La política del año pasado de Rusia de realizar sus acciones militares únicamente en el frente, desaprovechando su poderío militar sin generar ataques en el resto del territorio ucraniano. Bueno, este año la conducción política, recordemos que esa decisión de antes respondía a una decisión política, no una decisión militar. Más allá de un ataque una vez a lo largo del año a infraestructura energética, y lo cual generó un corte de luz total, un apagón total en Ucrania. Bueno, después de eso no fueron realizados más ataques contra la infraestructura eléctrica, por ejemplo. Bueno, este año Rusia sí perpetrará esos ataques, sí realizará esos ataques, lo vaticinábamos y efectivamente los ataques comenzaron por ahora mayormente con objetivos militares, pero pronto, demoledores y demoledoras, vamos a presenciar ataques contra infraestructura civil en el sentido de centrales eléctricas, en el sentido de infraestructura ligada a la calefacción, ¿sí?
porque Rusia quiere acelerar la conducción política, no va a abandonar ese recurso, no va a desaprovechar ese recurso como lo desaprovechó durante 2022, va a capitalizar su poderío aéreo, su poderío de ataque con todos estos medios y va a acometer infraestructuras centrales, energéticas, ligadas a la calefacción, ligadas al transporte, puentes. ¿Por qué? Porque quiere acelerar los tiempos de esta guerra y determinar la capitulación de Ucrania. Sí, quizás deberíamos deliberar respecto al porqué de los no ataques previos, porque por lo general en una guerra, si un país presenta la capacidad de ataque para generar este nivel de daño y acelerar la rendición, la capitulación de la otra parte, por lo general realizan esos ataques. ¿Sí? Bueno, ¿por qué antes no? Bueno, esa es la discusión interesante. ¿Por qué ahora sí? Bueno, porque esa, la lógica propia de la guerra, más aún en un momento como en el actual, en el cual Ucrania parece encaminada hacia la derrota y cualquier tipo de ataque de estas características va a generar una situación aún peor, aún más extrema y de alguna manera más presión para la capitulación o para una negociación en los términos, en las condiciones impuestas por Rusia. Eso por un lado, como reflexión en primer lugar. Segunda reflexión o segundo punto del análisis. Rusia realizó el ataque con una parte muy pequeña de su arsenal. Realizó un ataque casi exclusivamente aéreo. Realizó un ataque desde 2 o 3 eh, aeropuertos. No realizó ataques desde su flota del Mar Negro. No realizó ataques con misiles Calibir, apenas realizó ataques con misiles Kinsal. No apareció ni de cerca apareció el poderío total de las Fuerzas Armadas rusas, ¿sí? Así que ese otro de los elementos. Tercer elemento de análisis, y esto también ya anticipado aquí en el canal varias veces. Os recuerden una vez más, demoledores y demoledoras, el invierno, por un lado, presenta características contrarias a las operaciones militares en esta zona, por la Rasputitsa, por el frío, bueno, por un montón de condiciones, pero a la vez genera una ventana de oportunidad para que un país con estas capacidades de destrucción puedan acometer durante el invierno y capitalizar esa situación, capitalizar el frío del invierno, capitalizar la dureza del invierno en esta región, con el objetivo, una vez más, de generar presión, de generar eh, la, levantamientos populares, protestas, levantamientos militares incluso, y todo esto antes del mes de marzo con la, no las elecciones, pero con la fecha de las elecciones habitualmente. ¿Sí? Recuerden que en marzo Ucrania debería realizar elecciones presidenciales. Por el momento no va a realizar esas elecciones debido a la declaración del estado de excepción sí, ligado a la ley marcial. Interesantemente, esa ley marcial, para que esa ley marcial apareciese legalmente eh, en funciones, apareciese formalmente instaurada, bueno, en ese caso para establecer la ley marcial, un país debe aparecer en guerra y Ucrania formalmente no aparece en guerra. Pero bueno, aún así el gobierno de Zelensky determinó que por esa ley marcial mal aplicada, en marzo no serán realizadas las elecciones. De cualquier modo, todo el tiempo hasta entonces representará un tiempo de muchísima presión militar y política desde Rusia, ¿sí? Y con la situación actual de enfrentamiento entre la conducción política y la conducción militar, mucho más aún. Así que invierno caliente
o invierno muy frío, ya anticipado en ese canal. Comenzó el primer paso, de alguna manera la primera demostración de esa estrategia de ataques durante el invierno, pero vamos a presenciar más ataques demoledores y demoledoras, incluso contra, una vez más, la infraestructura militar, la infraestructura de transporte, la infraestructura ligada a la calefacción, ¿sí? Todas cuestiones vitales de vida o muerte en un país con un invierno tan crudo como Ucrania, ¿sí? Ese es el tercer punto de análisis. Interesante también, demoledores y demoledoras, la publicación de Zaluzhny, en la cual él mismo rechazó las versiones de que estos ataques habían sido realizados contra infraestructura, contra población civil, porque él mismo presentó en un tweet, o si no recuerdo mal, en un mensaje de Telegram en su cuenta oficial, él presentó los objetivos alcanzados desde la perspectiva, desde la versión oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas, naturalmente, pero él mismo presentó como objetivos de este ataque infraestructura militar y puntos, sí, militares, objetivos militares exclusivamente, así que el propio Zaluzhny rechazó las versiones difundidas por la presidencia ucraniana, por el gobierno de Ucrania, relativas a un ataque contra población civil. El propio Zaluzhny lo rechazó. Quizás podemos presentar una cosita más antes del cierre a propósito de las defensas, pero para eso debería determinar el lugar. Algo ligado a, bueno, por alguna razón, de repente el mapita, si no recuerdo mal, aquí no está respondiendo. Un segundito, demoledores y demoledoras. Quizás demasiadas ventanas abiertas. Una vez más el mapa. Una vez más el mapa por aquí. Un video muy interesante. Esto no. Paciencia, demoledores, paciencia si no lo presentamos mañana, pero por ahí apareció un video muy interesante con la destrucción de un sistema antimisiles alemán Iris-T, uno de los últimos cedidos y de última generación cedidos por Alemania. Footage of the City, tampoco, esto lo vamos a presentar seguramente mañana. Bueno, ahora demoledores y demoledoras, sinceramente no puedo determinar dónde el icono de ese, de lugar, en algún lugar por acá, el icono de esa destrucción, pero bueno, también en el marco de estos ataques, Rusia realizó la destrucción de un sistema antimisiles alemán Iris-T, así que no solamente fueron acometidos objetivos militares, sino que además hoy Ucrania aparece con menos defensas antiaéreas que ayer, ¿sí? Así que ese también es el resultado este, de este ataque. Otra cosa interesante por aquí, esto no visto hasta ahora, una cosa nueva de la última generación de estos misiles KH-22 o X-22, en realidad un misil bastante antiguo en cuanto a su primera versión, si no recuerdo mal, de los años pero modernizado. Ahí el paso del misil y en el camino señuelos, es una cosa muy novedosa, ya sabida que los nuevos, ya sabido esto de que los nuevos, la última generación de misiles presenta señuelos contra las defensas antiaéreas, al igual que los aviones, por ejemplo, pero bueno, nunca hasta ahora filmado y menos aún de estos misiles en acción. Así que súper, súper interesante. Bueno,
Vamos a redondear por acá, demoledores y demoledoras, el análisis de los ataques de ayer. Y si quieren podemos responder. Hoy aparezco con un poquito más de tiempo, aparezco un poquito más relajado. Así que si quieren, demoledores y demoledoras, respondemos algunas preguntas. Siempre nosotros respondemos preguntas cuando podemos. Así que respondemos algunas preguntas. Podemos incluso... si quieren presentar algún tema interesante para el debate, podemos ahora responder eso. Aparecemos a disposición de ustedes, demoledores y demoledoras, así que todo oídos. Por un ratito podemos responder. Preguntas, preguntas, preguntas de demoledores y demoledoras. Mientras yo aquí voy acomodando mis pestañas, muchas, muchas, muchas por aquí abiertas. Mientras también podemos presentar esto de aquí. El reporte de los ataques, ya traducido naturalmente por el navegador en la prensa ucraniana. Esa es la prensa ucraniana. 122 misiles alcanzaron 5 centros regionales. ¿Cuáles son los objetivos y consecuencias del nuevo ataque a gran escala de la Federación Rusa? Bueno, lo interesante, básicamente aquí la versión oficial. Aquí, bueno, todo esto ya lo presentamos. ¿Qué aviones, qué drones, qué lanzaderas, cuántos geranios y cuántos misiles por lugar? Bueno, todo esto ya lo presentamos, está la versión oficial naturalmente, solo algunas imágenes adicionales, esto también lo presentamos, el alcalde de Liop, si no recuerdo mal. El edificio es en Dnipro, alcanzado aparentemente por un resto de un misil, solo algunas imágenes adicionales interesantes a la espera de algunas de las preguntas de ustedes, demoledores y demoledoras. Por ahí de Rodrigo Vega. Hola Ezequiel, ¿tienes planeado presentar algún video que hable sobre lo que ocurre en Argentina? Bueno, ya presentamos una buena cantidad de videos. Además, participamos en charlas con el J, en negocios, con bastante análisis de Argentina. Últimamente, cierto, el foco aparece más en la guerra en Europa que en la situación en Argentina, pero claro que vamos a realizar análisis sobre Argentina, más análisis sobre Argentina sin lugar a dudas. Si quieren ahora alguna pregunta en particular, la podemos responder. Y obviamente, si alguno de ustedes, demoledores, algún demoledor o demoledora aparece por Buenos Aires, la semana próxima, más o menos, sí, algún día de la semana próxima, todavía no determinamos qué día, vamos a realizar un encuentro con demoledores y demoledoras aquí, y casi seguramente el tema de Argentina, naturalmente con un encuentro aquí en Buenos Aires, aparecerá como uno de los temas más importantes. En la segunda mitad de este mes vamos a realizar un encuentro en Bogotá, Colombia, como ya también el año pasado, así que también otra oportunidad para el encuentro con todos ustedes, el debate, la charla, el intercambio de conocimientos también a disposición de ustedes ahí. Bueno, justo ahí, directo. Ezequiel, ¿cómo ves la salida de Argentina de los BRICS? ¿Es bueno, malo, muy malo? Ni bueno, ni malo, ni muy malo. Pésimo. Juan Jesús Serna Santiago, finalmente, después de muchas declaraciones. Un segundito, demoledores. Quiero el control remoto del aire acondicionado. ¿Y dónde lo habré acomodado? Por aquí. Bueno, un segundito. Ahí por lo menos abierta la ventana. Uf, un poco de aire. Mil disculpas, demoledores, demoledoras. Yo todo acalorado aquí. Muy, muy calientes estos días en el verano porteño. Finalmente, después de declaraciones de la canciller Mondino y de declaraciones de Milei durante la campaña, pero también después de vueltas atrás, de retrocesos respecto a la relación comercial con China, con
Brasil, países caracterizados por Milei durante su campaña como países comunistas, especialmente lo de Brasil, un delirio, pero bueno, supuestamente Argentina iba a abandonar la relación económica con la China y con el Brasil como consecuencia de la decisión de Milei de no generar eh, relaciones de ningún tipo con países comunistas. Bueno, eso lo rectificó inmediatamente una vez en el gobierno, porque claro, si Argentina abandonara la relación con China y con Brasil, aparecería en graves problemas económicos, problemas aún mayores que los problemas existentes, porque tanto Brasil como China representan los principales socios económicos de la Argentina, representan los principales socios comerciales por sobre todas las cosas en cuanto a las exportaciones, ¿sí? Eh, el- el- ninguna relación más beneficiosa para Argentina en cuanto a la generación de divisas, en cuanto a la generación de dólares tan necesarios para una economía bimonetaria como la Argentina, que bueno, lo de la relación con Brasil y con China. Entonces, en ese caso rectificó. En esto de los BRICS habían presentado la idea de no queremos a los BRICS, vamos a abandonar los BRICS, pero después abandonaron las declaraciones, abandonaron el tema, no determinaron nada en concreto. Ahora aparentemente Milei habría presentado, sí, habría rechazado eh, a través de una carta el ingreso, eh, pero tampoco aparece muy claro si ese rechazo representa un rechazo formal o si aparece en el marco de las posibles formas de acción de un país después de haber convalidado este ingreso. Por otro lado, demoledores y demoledoras, en este momento en Argentina todo aparece tan incierto, ¿sí? Puede que este gobierno de Milei de aquí a 6 meses haya abandonado el gobierno, así de sencillo, ¿sí? Porque comenzó con un programa delirante, ultra radical, y eso ya está generando muchísimas reacciones, incluso muchísimas consecuencias muy negativas para la economía, entonces puede que abandone la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, en helicóptero como de la Rúa en el 2001 por las protestas populares después de un pésimo gobierno, ¿sí? Por eso lo de la referencia al helicóptero, eso también posible. Así que todo muy incierto, pero en términos generales una pésima decisión porque en los BRICS aparece el futuro del mundo, el futuro de la economía global, el futuro del nuevo orden mundial, esta eh, subordinación estúpida a los Estados Unidos, una potencia en decadencia, representa algo patético. ¿Qué mejor ejemplo de eso que Europa sin ningún beneficio? Y por cierto, ni siquiera acá esto de Milei realmente genera vergüenza ajena en el sentido de que por un lado el tipo lambetea la bota de Estados Unidos con pasión, ¿no? Pero solamente por una cuestión ideológica. Y por otro lado, los estadounidenses, el gobierno de Biden lo rechaza, ¿sí? No lo quiere, no lo quiere porque lo conceptualiza como a un trampista. Entonces, los Estados Unidos rechazan al gobierno de Milei, rechazan a la Argentina y este señor determina lambetear las botas de los Estados Unidos solamente por pasión cipaya, ¿sí? Por su predisposición al vasallaje, la subordinación y la obsecuencia. Una cosa verdaderamente patética, pero bizarra. Bueno, patética y bizarra como un personaje como este impresentable de Milei, un tipo patético, bizarro, el producto de una crisis económica, política y cultural de la sociedad argentina como producto de los desastrosos gobiernos pasados, el de Macri sin lugar a dudas y también el de Alberto Fernández, recordémoslo, un paupérrimo gobierno de Alberto Fernández. ¿Sí? Solo eso puede generar una situación tan esperpéntica como este impresentable sí, sí, problemas en cuanto a su estabilidad emocional y sin el más mínimo conocimiento de nada en la Casa Rosada. Próxima pregunta. Próxima pregunta, alguna preguntita más por ahí.
Doc, ¿qué opinas sobre los nuevos acuerdos de Rusia, India y otros países de Oriente Medio contradiciendo el discurso occidental sobre que la federación estaba aislada? Bueno, Richard, evidentemente una prueba más de que eh, el cuento, el relato del aislamiento, como tantos otros relatos, como el relato de la invencibilidad del armamento occidental, como el relato de eh, el terrible efecto nocivo de las sanciones económicas impuestas sobre Rusia en su economía, como el relato de las múltiples enfermedades de Putin y tanto relato y relato y relato. Bueno, aquí aparece un elemento más de que Rusia no aparece aislada y si quieren mi opinión y mi análisis, por aquí los mosquitos. Bueno, Rusia no solo no aparece aislada, Rusia hoy aparece más fuerte que antes del inicio del conflicto. Y cuidado porque esto representa un producto de la guerra en su última fase. Cuando comenzó la guerra y Rusia inicialmente no quería una guerra de estas características, recuerden una vez más, quería una acción militar rápida para inmediatamente determinar la neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN, o bien a través del derrocamiento del gobierno de Zelensky, o bien a través de una negociación con el gobierno de Zelensky y bueno, finalmente la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN. Para eso, esa guerra rápida propuesta por Rusia en sus inicios. Bueno, a partir de ahí, ante el fallo o el fracaso de esa estrategia, comienza una nueva guerra para la cual en ese entonces Rusia no parecía preparada específicamente, ¿sí? Y en ese momento la situación no aparecía tan clara en cuanto a eh, Rusia y al poderío ruso. ¿Sí? Rusia parecía, como en todo el mundo, comenzaba una guerra indirecta entre Rusia y la OTAN y nadie podía determinar quién iba a aparecer como más fuerte, como más débil, incluso con respecto al pasado, si fortalecido o debilitado. Bueno, en ese entonces no lo podíamos determinar con certeza. El propio Putin presentaba una situación mucho más difícil que la actual. Bueno, hoy día, por el contrario, después de ya casi 2 años de guerra, bueno, Rusia parece más fuerte que antes. Aunque no quería este escenario, el desarrollo propio del escenario generó una situación en la cual Rusia parece más fuerte que antes de la guerra. Una cosa muy loca, porque por lo general, aún los países ganadores de guerras, por lo general aparecen debilitados por el propio esfuerzo de guerra. Las economías aparecen en problemas, presentan eh, caídas en la producción. No, bueno, esta guerra generó un proceso tanto más grande que la propia guerra en Ucrania, ¿sí? Y perdón, demoledores, por sí, los gestos, muchos mosquitos, una ola de mosquitos aquí en Buenos Aires y con la ventana abierta, de repente una nube de mosquitos entrada aquí a la transmisión. Bueno, esta guerra desencadenó un proceso mucho mayor que la propia guerra en Ucrania y mucho mayor incluso a el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Esta guerra aceleró un cambio en el orden mundial. ¿Sí? Esta guerra representa el catalizador de un cambio a escala global incluso más importante que la relación entre la OTAN y Rusia. Por cierto, una de las principales puntos de tensión en la geopolítica mundial. Pero no, esta guerra generó una disparada de cambios mucho más profundos que eso. ¿Sí? Cambios en cuanto a la hegemonía mundial, a el orden global imperante. Y en ese contexto tan excepcional, Rusia aparece más fuerte que antes. ¿Por qué? Por su alianza con China, por su alianza con la India, por el surgimiento de los BRICS o el fortalecimiento de los BRICS. Por eso, ¿cuál la relación específica con la India? Bueno, una relación de fortalecimiento de ambas partes en el contexto de la decadencia de Estados Unidos y del norte global
en el marco de esta guerra como catalizador de todo eso, ¿sí? Quería presentar, demoledores y demoledoras, un gráfico visto el día de ayer. Claro que uno recorre, no parece expuesto a tanta información en los canales de en los canales de Telegram y uno después ya ni siquiera recuerda dónde apareció qué cosa. Ahí puede que aquí, ay no, aquí un posteo, pero sin el gráfico sobre el mismo tema. Bueno, básicamente recuerdo sencillamente el contenido del posteo sin el gráfico. El gráfico presentaba sencillamente la relación entre Rusia y Europa por un lado y la relación entre Rusia y la India por el otro. Un segundito, demoledores, porque quiero presentar ese gráfico. Eh, bueno, básicamente toda la actividad económica y por sobre todas las cosas la actividad económica ligada a la venta de energía. Bueno, si por un lado en, a un lado de este gráfico aparecían dos barritas, ¿sí? La barra de la actividad económica entre Rusia y la Unión Europea antes de la guerra y una barrita muchísimo más chica con la actividad económica entre Rusia y la Unión Europea en el presente. Y al lado aparecían exactamente dos barras invertidas. Por un lado, la actividad económica de Rusia y la India antes de la guerra y exactamente inversa, al lado una barra, demostrando que toda la actividad económica cerrada, cancelada, eh, con respecto a Rusia y Europa, bueno, ahora parecía reemplazada por la actividad económica con la India, ¿sí? Entonces, no solo importantísima la alianza de Rusia con China en este nuevo orden mundial, sino también la alianza de Rusia con la India, ¿sí? Pero lo llamativo del gráfico aparecía en la correspondencia perfecta. De un lado, dos barritas así, antes y después con Europa, y del otro lado, dos barritas así, antes y después con la India. Y exactamente las mismas alturas, toda la actividad económica de Europa trasladada perdón, toda la actividad económica entre Rusia y Europa cerrada y abierta en el caso de la India, en la actividad económica entre Rusia y la India. Perdón si presento así con los dedos, pero bueno, difícil presentar verbalmente un gráfico, lamentablemente no puedo determinar exactamente el lugar de ese gráfico. Si quieren, mañana lo presento también en la transmisión del día de mañana con un poquito más de análisis, ¿sí? Para y Megumín, ¿algún plan de venir para México? La idea en este año en algún momento, pero todavía no lo pudimos materializar. Así que ahí, en tratativas, Megumín, pero sin dudas querríamos, sin lugar a dudas, este año un viajecito para México, porque allí muchísimos, bueno, primero por mi particular afecto y cariño y amor para con México y el pueblo mexicano, enorme cantidad de amigos por allí, por México y también incluso por otros lugares del mundo también, de amigos mexicanos, pero además porque, bueno, muchísimos de nuestros seguidores, los demoledores aparecen en México, así que sí queremos realizar un viaje a México. Todavía nada cerrado, así que no puedo ningún anuncio de nada en concreto, pero ese es el compromiso. De aquí a poco tiempo, seguramente nosotros de visita por la queridísima República de México. ¿Alguna preguntita más por ahí? ¿Alguna para el cambio de tema hacia Guyana? Bueno, Pedro Rodríguez, ¿cómo ve la situación en Venezuela y la Guyana? Bueno, sobre esto respondíamos hace unos días en negocios. Em, hasta hace poquito, hasta hace unos días, gracias a la acción política de Lula, líder del país de la potencia regional, Brasil, contrario naturalmente Brasil y Lula a un conflicto armado por la
Guyana o cualquier conflicto armado en la región. Ninguna potencia quiere un conflicto armado en su región de influencia. Por eso Lula accionó políticamente, realizó gestiones para desactivar esto y para patrocinar un acercamiento efectivamente llevado a cabo en una reunión entre Maduro y el presidente de la Guyana. Bueno, esto fue patrocinado por Brasil, fue patrocinado, fue motorizado por Brasil, prácticamente participó Lula en esas negociaciones. Bueno, y a partir de esas negociaciones, los venezolanos y la dirigencia de Guyana determinaron la resolución de este conflicto por la vía diplomática, algo hasta el momento siempre llevado a cabo, algo hasta el momento eh, propio de las relaciones entre países sudamericanos, raras vez una guerra entre países sudamericanos, pero claro, después del descubrimiento de petróleo en ese área hace algunos añitos nada más, y el inicio de la llegada de petroleras por sobre todas las cosas británicas y estadounidenses, bueno, eso generó una reacción con toda legitimidad de Venezuela. Bueno, momento, nosotros queremos una resolución pacífica y diplomática de este conflicto, de este reclamo venezolano, pero ahora con recursos probados y con estas empresas cada vez más metidas, bueno, ya comenzamos a generar más presión y la posibilidad de una resolución no diplomática, ¿sí? Por no llamarla militar. Bueno, ante esta situación, la presión de Lula, la negociación de Lula y este nuevo acuerdo entre ambas partes de resolución diplomática. Eso generó una desescalada, inmediatamente se escaló el conflicto hasta la llegada de la noticia, ni siquiera del barco, sino de la noticia del envío de un buque de guerra británico a esta zona como forma de provocación de los británicos, una más de los piratas, ¿no? Recordemos, todas las de, las de, las de Reino Unido aquí en América Latina, desde la presencia colonialista en las Islas Malvinas hasta, bueno, las intervenciones indirectas o no tan indirectas en golpes de Estado durante los años 70, bueno, la participación acciones, en acciones de distinto tipo, acciones militares en bases militares estadounidenses con presencia británica también en distintos lugares de América del Sur. Bueno, una provocación más de los piratas con el envío de este buque de guerra a las costas de la Guyana. ¿Con qué excusa? Territorio independiente, en algún momento una colonia británica, pero ya desde hace tiempo un país independiente. ¿Con cuál la justificación? Formalmente ninguna, la provocación nada más y una demostración de la defensa de sus intereses imperiales. Y esto generó naturalmente una escalada en Venezuela con el anuncio hace 1 o 2 días de Maduro de ejercicios militares en la frontera con Guyana. Esa es la situación actual. No como latinoamericanos deberíamos realizar un esfuerzo primero para no responder a provocaciones de estos piratas impresentables y en segundo lugar para generar acuerdos para la resolución, como el firmado hace poquito para la resolución de estos problemas de manera diplomática entre hermanos y no con potencias extranjeras motorizando o patrocinando conflictos entre nosotros, como por ejemplo Estados Unidos motorizó y patrocinó el conflicto entre ucranianos y rusos. ¿Sí? Esa es la situación actual, Pedro Rodríguez. Hasta ahí puedo responder. A partir de aquí el panorama parece abierto dentro de ese marco general. ¿Alguna más? Respondemos por ahí. ¿Alguna más? Respondemos por ahí. Aquí de Jorge Hellman, señor Pistoletti. A propósito, de chiquito me llamaban en la escuela Pistoletti, yo siempre reaccionaba enojado. Pistoletti, no, Pistoletti con B. Bueno, Jorge así quiere que responda así a través de la provocación. Bueno, vamos a responder, Jorge querido. Un gusto verlo recuperado, gracias. Me medicaron con antibióticos y eso ayudó a al fin de la tos, después de tanto tiempo ahí con esa maldita tos. Mi ley dura menos de 6 meses o más. Bueno, no se ponga el cassette, juéguese, caballero. Bueno, recién dicho algo sobre eso, Jorge.
Em, yo presencio una situación de improvisación, de incertidumbre, y de delirio de este muchacho tan grande que podríamos presenciar un final anticipado, sin lugar a dudas, del gobierno de Milei. Y si abandonando por un segundo el caso de Milei y recordando todos los ciclos neoliberales anteriores. Recordemos una vez más, el gobierno de Milei representa el cuarto ciclo neoliberal en la Argentina. ¿Sí? El primero con la dictadura militar, el segundo con Menem y el ministro de Economía Caballo, el tercero con Macri, el cuarto ahora con Milei. Bueno, los últimos, todos fracasados en última instancia. El destino de los proyectos neoliberales, de las políticas neoliberales en cualquier lugar del mundo aparece escrito. Generan una destrucción tan grande de la economía, de los sistemas políticos, del tejido social, que colapsan, ¿sí? Colapsan. No solo colapsan en los países del sur, esto para nosotros en América Latina parece clarísimo, sino que las políticas neoliberales generan el colapso de las potencias del norte global. No por eso Estados Unidos en crisis, Europa en crisis. ¿Por qué? Por las políticas neoliberales, ¿sí? Y no por nada, los países más exitosos del mundo en este momento, China, incluso Rusia, la India, presentan economías capitalistas, pero con una fuerte participación estatal en el direccionamiento de esas economías. Bueno, dicho todo esto, estos ciclos neoliberales, todos fracasados en algún momento, si uno va recorriendo en Argentina, los últimos presentan una duración cada vez menor, como que el potencial destructivo de estos ciclos generan tanto daño, tanta destrucción, que la economía colapsa cada vez más pronto, más rápido, ¿sí? Y en el caso de un programa tan extremo como el de Milei, bueno, esto podría generar un colapso tan rápido que podría catapultarlo a la estratosfera vía helicóptero desde la Rúa. Recuerden una vez más aquí de la Rúa, el presidente de la crisis del 2001, el final del segundo ciclo neoliberal, debió abandonar la casa de gobierno en helicóptero, eh, rodeado, sitiado, asediado por una multitud de manifestantes muy, muy enojados. En el medio, naturalmente, determinó la represión de esas manifestaciones y la muerte de 29 compatriotas, si no recuerdo mal. Así que abandonan el gobierno después de las protestas populares, pero en el medio con una enorme cantidad de muertes y de sangre en sus manos, lamentablemente. Bueno, esto podría generar en poco tiempo, si quieren 6 meses, 4 meses u 8 meses, bueno, podría generar la eyección de este impresentable de la Casa Rosada. Ahora, precisamente por esto, em, para muchos y muchas personas intelectualmente honestas y con mucha capacidad de análisis, este plan tan delirante, tan radical de Milei, este decretazo con el cierre en la práctica del Congreso, el cierre de alguna manera del sistema del Poder Judicial, ¿sí? El cierre de la Corte Suprema de alguna manera, porque determina la derogación de un montón de leyes en contra de la Constitución sin siquiera ninguna reacción de la Corte Suprema. Por cierto, uno de los polos de poder de las clases dominantes en la Argentina aparece, bueno, en toda América Latina, aparece en la Corte Suprema, aparece en los jueces, aparece en el Poder Judicial. Hoy la Corte Suprema determinó que en febrero, de acá a 2 meses, realizaría, en 2 meses realizará un análisis de el decretazo de este decreto de necesidad de urgencia, anticonstitucional, monárquico, contrario a la ley, ilegítimo, ilegal, de acá a 2 meses. Claro, si comienza la ejecución de este decreto inmediatamente, bueno, de acá a 2 meses va a aparecer el país en llamas y en ese momento la Corte determinará, no, sí, ese decreto presentaba avisos de inconstitucionalidad. Bueno, pero como ahora todas esas cosas ya aplicadas, todo ya privatizado, el país ya destruido, vendido a Elon Musk y compañía, entonces, bueno, ahora ningún sentido, es un planteo abstracto, así lo llaman en la jerga jurídica, ¿no? Bueno, em, todos estos ciclos presentan una duración cada vez menor y por eso para muchos analistas
esta locura iniciada acá con este decretazo y con una ley ómnibus, así la llaman, una ley vendiendo el país al mejor postor, ni siquiera al mejor postor, por 2 monedas, podría representar parte de un plan un poquito más allá de la locura de Milei, un fusible, ¿sí? Un plan en el cual Milei representaría lo que un fusible, algo quemable, ¿sí? Utilizable para el inicio de esta reforma destructiva que pueda de alguna manera sí, materializar algo de toda esta reforma, después abandone el gobierno y quienes aparecen detrás de él, quienes capitanean a Milei, básicamente 10 grandes corporaciones, ellos determinan las políticas de Milei. Milei representa un monigote, ¿sí? Representa un muñeco, un títere de estas corporaciones. Bueno, una vez salido de los primeros planos Milei, bueno, que lo presenten ellos mismos como, ay, este muchacho sí estaba muy loco, ¿no? Qué bueno que ahora se va. Pero claro, en el medio ya de las reformas inicialmente buscadas, quizá no pueda establecer todas, pero sí puede haber materializado una buena parte, puede haber realizado avances en este sentido, entonces sus verdaderos amos, sus verdaderos patrones, bueno, hayan realizado avances a través de este esperpento, después lo rechacen ellos mismos y comiencen después otro gobierno a través de su vicepresidenta o de otras nuevas elecciones y otro candidato, o incluso que un gobierno de la oposición actual ya aparezca en una situación mucho más negativa, mucho más vulnerable en cuanto a la defensa de los intereses del país, de las clases populares, de las clases trabajadoras, de las clases medias, de la industria nacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sencillamente una forma, un loquito puesto adelante para la realización de cuantas reformas pueda, y lo que no pueda, bueno, no podrá, pero las grandes corporaciones ya con un pasito más adelante en la búsqueda de sus intereses corporativos. Su ley ómnibus, ese supuesto programa de gobierno, básicamente en realidad genera vergüenza ajena. No presentó siquiera un plan neoliberal de gobierno. Básicamente presentó una concatenación de las demandas de las grandes corporaciones, a veces hasta con un copy-paste, con un copiar y pegar de las páginas web de las grandes corporaciones de la Argentina, ¿sí? El sector alimenticio, el sector de la energía, el sector de los bancos, por sobre todas las cosas, el sector de los supermercados. Bueno, todas sus demandas escritas por la pluma de los estudios de abogacía de estas corporaciones, puestas una tras otra, ¿sí? Las concatenaron en una ley ómnibus, como la llaman ellos, una ley de 600 páginas, simplemente con estas demandas de los grupos de poder. Esta es básicamente un plan de negocios, esa ley, sin el más mínimo desarrollo teórico, sin la más mínima coherencia en cuanto a los fundamentos, por qué, para qué esto, no, sencillamente derogación de leyes a la protección de los consumidores, de los inquilinos, de el medio ambiente, de las empresas nacionales, de los trabajadores, bueno, etcétera, etcétera. La desaparición de todas esas leyes de protección de derechos y en su lugar avances de estas grandes corporaciones, incluso de la minería, de los recursos naturales, la entrega, el regalo de todo eso a las grandes corporaciones, pero sin un plan político. Bueno, quizás quieran una vez más el uso de Milei como un fusible, como un idiota útil para el avance hasta donde pueda con esto, después descartado y a partir de ahí un escenario completamente distinto con un nuevo presidente neoliberal o incluso un presidente de la oposición, pero en un escenario mucho más afín a las corporaciones detrás de Milei, los verdaderos patrones de Milei. Así que, Jorge, respondo bastante jugado a tu pregunta, ¿no? Sin poder presentar con la bola de cristal, bueno, 6 meses, eso no lo puede determinar nadie, pero respondo bastante a tu pregunta. Una más acá, de México.
Doctor Ezequiel, ¿ve posible la incorporación de México a los BRICS Plus? Buena pregunta, Megumín. Posible sí, pero probable no tanto. ¿Por qué? Que López Obrador la querría, seguro, claro que la querría. Pero México ya participa en un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá, inicialmente llamado NAFTA, después renegociado, con lo cual difícilmente Estados Unidos convalidaría el ingreso de México a los BRICS, porque eso para México, para Estados Unidos representaría un piquete de ojos, ¿sí? Casi como los misiles en Cuba. Entonces, que López Obrador lo querría, sí. Que eso ayudaría a México, también. Que Estados Unidos fuera a convalidar esto graciosamente, como, bueno, ningún problema. Nuestro país limítrofe ahora en alianza con Rusia, la India y China, eso difícil, lamentablemente, Megumín, pero bueno, los mexicanos están caracterizados también por la, la valentía, la furia, la autodeterminación en muchas cosas. Así que, bueno, ¿por qué no la esperanza de que en algún momento el pueblo mexicano fuera a, a generar una presión tal que su eventual gobierno pudiera determinar, aún contra la voluntad de Estados Unidos, algo como esto? Posible sí, probable no por lo difícil, pero la esperanza siempre ahí naturalmente. Una pregunta más, demoledores, y redondeamos. Mañana realizamos una nueva transmisión y recuerden que el 31 con Fernando vamos a realizar, el 31 realizamos la transmisión de fin de año, seguramente un poquito más temprano, como la transmisión de Nochebuena. Quizás llamemos a algunos amigos más para presentar ahí un panorama de fin de año, bueno, con algunos amigos también de la casa, ya conocidos por todos ustedes. Por ahora confirmado solo Fernando, pero la idea, y recuerden que vamos a realizar esa transmisión a través de nuestro segundo canal, ya inaugurado, todavía sin contenido, pero ya inaugurado, Demoliendo de Mitos de la Política 2.0. Debajo el enlace, por favor, si ya pueden generar una suscripción, buenísimo. Ese segundo canal representa un resguardo, representa un canal de protección, de resguardo para nosotros, demoledores y demoledoras, para establecer una segunda vía de comunicación. En el caso de censura, desmonetización, cierre de este canal, nosotros aparecemos por ahí en contacto y además vamos a presentar contenido novedoso por ahí con algunas cositas nuevas también pensadas. Ezequiel, ¿conoces a Marcelo Ramírez y su esposa Ivonne García? Hace algunas semanas estaban hablando de invitarte a su programa. Sinceramente no, Otto Friedman. Si alguien me quiere en su programa, yo bienvenida a la invitación. Pueden establecer contacto a través eh, de nuestra dirección de correo oficial, la de demoliendo mitos de la política, @gmail.com. Alguna más por aquí, alguna más por aquí. Eh, Miguel es el Sánchez español. En algún sentido sí, en otros sentidos supuestamente en lo ideológico no, pero sí. Yo sin simpatías por el gobierno de Sánchez en, en- en España, más allá de que nosotros con una línea crítica de izquierda, pero de izquierda en serio, ¿sí? De izquierda en serio, no de esa izquierda identitaria más sí, basada en reclamos minoritarios que en una verdadera política de representación de los intereses del pueblo español o de cualquier pueblo en su conjunto, ¿no? Así que para mí, sí, de izquierda poco el gobierno de Sánchez, ¿sí? ¿Alguna más? Bueno,
Vamos a redondear ahí, repelente ya, sí, pero ni con repelente estos mosquitos. En Buenos Aires una ola de mosquitos desde hace 2 o 3 días y toda la ciudad bajo una nube de mosquitos, ¿no? Meados por los gatos, los porteños últimamente, todo, y yo incluido aquí también, con Milei y con insertos en una nube de mosquitos. Las 10 pestes caídas sobre nosotros. Bueno, demoledores y demoledoras, gracias a esa nueva membresía, Marcelo, re particulares. Bueno, demoledores, demoledoras, vamos a redondear por aquí. Mañana transmisión nuevamente con un poco de análisis militar, pero también con mucho análisis político, algunas cosas no presentadas hoy súper interesantes para la charla, para la transmisión de mañana. Y recuerden una vez más, el vivo el domingo con todo de cierre del año con Fernando Moragón, así como realizamos una transmisión en Navidad muy buena, muy, muy buena. Queremos algo así también e incluso mejor para el fin de año. Ayúdenos con la suscripción a ese canal alternativo ya, obviamente con la suscripción a este canal, la campanita de notificaciones, nos pueden acompañar por Facebook o por Instagram también. Si nos quieren ayudar con una membresía o con un aporte por PayPal, todo eso naturalmente bienvenido. Si no, sencillamente con que nos acompañen desde ahí con la difusión, buenísimo para nosotros. Eso representa el mundo. Demoledores, demoledoras, hasta el día de mañana. Un abrazo y beso para todos y todas. Chau, chau.